Nos vamos a un lugar, como te decía, mágico. Es una ciudad amurallada con un montón de historias que según llegas empieza a contarte y a narrarte relatos de esos increíbles. Ciudad de tradiciones, ciudad de historia, ciudad de leyendas, ciudad de parador, también ciudad de gastronomía, pero también un lugar de luces y sombras, siempre en positivo. Las luces que te van a dar una imagen increíble de toda su arquitectura palaciega, y las sombras que cuando los rayos de sol empiezan a apagarse se van dibujando entre sus callejuelas. Nos vamos a Ciudad Rodrigo y te lo cuento en el siguiente reportaje. El río Águeda marcha pausado, observando desde una corta distancia el castillo que en el siglo XIV ordenó construir Enrique II de Trastámara. Y las murallas, la fortificación que tanta fuerza defensiva ha dado a esta población, situada en las proximidades de la frontera con Portugal y que le ha valido el sobrenombre de Estrella de la Frontera. Ahí, ofreciendo una impresionante historia de tradición, de cultura y de gloria bélica, está la ciudad antigua, noble y leal, Ciudad Rodrigo. Su casco antiguo está rodeado por más de 2 kilómetros de muralla que mantiene paredones triangulares defensivos, dobles muros, fosos y escarpas. Se puede acceder al interior a través de 5 puertas: la del Sol, la del Conde, la de Amayuelas, la de Santi Espíritus, la de la Colada y la de Santiago. Aunque lo aconsejable es hacerlo por la del Sol, que permite tener una visión impactante de lo que se va a encontrar en el interior del reducto de la Villa Antigua. Hay que perderse por las calles empedradas, echando el juego de luces y sombras que hace el sol en sus muros, contemplar los escudos nobiliarios que aparecen por doquier en sus casas, algunas adinteladas. Callejear es lo interesante, así es como se conoce una población y como se descubren sus secretos. Observar las piedras y dejarse llevar por sus voces. Por cualquiera de sus calles se llega al centro, al pulmón, a la Plaza Mayor, el mejor centro de distribución de la visita, no sin antes admirar el singular edificio renacentista que ocupa el ayuntamiento. Pero hay que seguir callejeando y así llegar hasta la Catedral de Santa María, construida entre los siglos XII al XIV, de inicio románico, muestra una clara transición al gótico. Su fachada norte permite el acceso al claustro. Al otro lado está la fachada de las Cadenas, donde resalta un friso con 12 esculturas del Antiguo Testamento, estilo románico bizantino. Hay que entrar en ella y contemplar. Desde la catedral se inicia el llamado Paseo Señorial, inundado de palacios, capillas, edificios religiosos y civiles, donde destaca la Capilla de los Cerralbo, la Casa de los Vázquez, el Palacio de los Águilas y un tesoro más moderno, pero que por su curiosidad es muy original. Se trata, nada más y nada menos, que del Museo del Orinal, donde se pueden ver más de 1.300 piezas de diversos materiales utilizados en 27 países desde el siglo XIII a nuestros días. El final del paseo tiene como referencia el castillo, que se asoma desde su enclave al paso del río Águeda, que le ofrece su merecido homenaje con la torre cuadrada de 17 metros de lado y con la presencia en uno de sus patios de una figura centenaria y legendaria. Se trata de un berraco de piedra, una escultura del pueblo betón a la que se atribuyen diferentes cualidades, desde ser una forma de marcar los campos para el ganado hasta tener un significado de culto religioso. Desde allí se debe cumplir con una tradición de la población. Nadie debe irse sin ver un atardecer desde la pared occidental de la fortaleza. Absolutamente increíble. Hoy queríamos contarte este destino porque nos parece imprescindible para una escapada. Es el momento precisamente de hacerlo porque encierra 1001 historia, pero sobre todo 1001 sabores. Es uno de esos pueblecitos para disfrutarlo, Carlos, con los 5 sentidos, ¿eh? Que cuando has dicho lo de sabores,
automáticamente mi mente se ha ido al Farinato. De hecho, el gentilicio de Ciudad Rodrigo es Mirobrigenses, no es muy fácil, pero es mucho más fácil llamarles farinatos y farinatas, porque es el producto gastronómico más representativo de la ciudad y bueno, es un embutido, como todos los embutidos de Castilla y León, de primerísima calidad, pero específico de esta ciudad. Y yo siempre me he preguntado cómo es posible que no sea patrimonio de la humanidad, porque lo tiene todo. Lo tiene todo para serlo. Lo tiene todo. O sea, tiene una muralla muy bien conservada, además una muralla en estrella que las fortificaciones en estrella siempre bueno, pues han considerado las mejores para poder defender los ataques desde todos los ángulos. Luego pues, tiene el río, lo cual le da una estética especial, pero es que es una ciudad que está llena de monumentos y que además tiene muchos miles de años de historia, mínimo 2500, porque este berraco que hemos visto, Betón, se calcula que es del siglo VI a.C., o sea que estamos hablando de 26 siglos mínimo de historia de Ciudad Rodrigo. Por supuesto, su pasado romano muy importante, pero es que luego el edificio del ayuntamiento, renacentista, dices, wow, qué maravilla, ¿no? Es que a mí no le falta nada, desde mi punto de vista, el Ciudad Rodrigo lo tiene todo. Fíjate cómo en tan solo 2 minutos nos ha puesto encima de la mesa Carlos Olmo, el director de Vagamundos, algunos de los aspectos más importantes que guarda Ciudad Rodrigo. Una ciudad, como te contábamos en el reportaje, donde las luces y las sombras tienen mucho que contar y donde las piedras, sobre todo, te van narrando historias muy potentes. Hablabas de la muralla. Por ejemplo, en la muralla hay un lugar que llamamos o que conocemos como La Brecha. Son partes de la muralla abiertas desde precisamente donde pudieron entrar las tropas, sobre todo de la independencia, cuando intentaron conquistar el territorio, y que nos da una perspectiva de todo lo que es precisamente Ciudad Rodrigo y la muralla de Ciudad Rodrigo. Efectivamente, porque bueno, además de las 5 puertas que se mencionaban antes en el reportaje, a mí a veces me hace gracia porque le digo a los madrileños, es que la única Puerta del Sol no está en Madrid, hay muchas Puertas del Sol por el mundo y una de ellas, por ejemplo, está en Ciudad Rodrigo, ¿no? Sí, señor. Bueno, quitando bromas, es eso, es una ciudad que obviamente por su posición estratégica casi en la frontera entre España y Portugal, pues históricamente a lo largo de los siglos pues las fronteras se fueron moviendo y los ataques eran continuos y permanentes. De hecho, Ciudad Rodrigo fue asediada y atacada 11 veces. Y a pesar de todas esas batallas, de todas esas guerras, es una de las ciudades que mejor ha conservado y restaurado su patrimonio histórico. El Parador de Ciudad Rodrigo para mí es uno de los mejores de España, sí, sin ninguna duda. Es un lujo poderte quedar ahí, y cuando antes se mencionaba en el reportaje el atardecer, casi que se me ha asomado una lagrimita en el ojo porque recuerdo un atardecer increíble desde el Parador. Bueno, unos recuerdos increíbles. A mí en el Parador hay 2 lugares que me encantan. Por supuesto, en la muralla, pero también en su restaurante. Además, según entras en el restaurante, al fondo, según ves el restaurante al fondo, hay un ventanal, una mesita redonda generalmente para 4 personas, desde donde tienes la imagen de todo Ciudad Rodrigo, de todo el recinto amurallado. Os recomiendo que intentéis ir y reservarla porque va a ser un almuerzo espectacular con todos los productos típicos de Castilla y León y, por supuesto, de la provincia de Salamanca y de la ciudad de Ciudad Rodrigo. Si te preguntara cuál es tu sitio favorito dentro de la ciudad, ¿cuál sería? Porque, claro, tenemos la Plaza Mayor, donde realmente tiene toda la vida, por cierto, donde está también ubicada la oficina de turismo, que te recomiendo que vayas porque según entras vas a encontrar un mapa increíble de la ciudad hecho a la alzada y realmente merece la pena que lo fotografíes y que te hagas un poco la idea de toda la fisonomía de Ciudad Rodrigo. Pero también la catedral, la plaza de la catedral es muy bonita, o hay un callejón que a mí particularmente me gusta mucho, que es esa calle que va desde el Parador hasta la Plaza Mayor. Es una calle estrecha, empedrada, donde los rayos de sol se van colando y van dibujando esas sombras que tanto me gusta a mí contarte, y en el que muchas veces hay mujeres sentadas en sillas de paja
ataviadas con esas ropas de antes negras, de luto, desgraciadamente, que generalmente están tejiendo y que si te paras a su lado y entablas conversación te van a contar muchas historias y leyendas. Para ti, ¿cuál es tu lugar? Pues mira, te diría, quizás el Camino de Ronda. ¿Y por qué? Porque hay sitios a lo mejor más bonitos, pero es que yo cuando me pongo un camino de ronda, como por ejemplo en Lugo, que le puedes dar la vuelta completa a la muralla, lo que comentaba antes también con respecto a Loira, para mí el valor y la belleza de los lugares no tiene sentido sin su historia, ¿no? Entonces, caminando paso a paso, en este caso, que es la única manera de ir por el camino de ronda, yo miro a la derecha, a la parte interior de la ciudad, o miro a la izquierda, a la parte exterior, y me imagino pues eso, esos 11 asedios a lo largo de los siglos, me imagino todas las batallas, todas las historias que hay detrás, con gente pues sufriendo, gente reconquistando, intentando proteger su ciudad, ¿no? Entonces yo me traslado automáticamente en el tiempo. Es como abrir un portal, para mí esa muralla de Ronda es como abrir un portal en el tiempo y trasladarme directamente. Y eso es lo que me fascina de este tipo de sitios como Ciudad Rodrigo, que te lleva de una manera muy fácil siglos atrás en la historia y lo puedes casi oler la pólvora, casi puedes tocar y sentir las armaduras de los atacantes, y los asedios, todo, lo puedes vivir como si estuvieras ahí en vivo y en directo. Muchas curiosidades que guarda Ciudad Rodrigo. Antes Carlos nos hablaba del Berraco, yo te cuento, también te hemos contado La Brecha, pero te cuento otra. En Ciudad Rodrigo está el famoso Museo del Orinal. Sí, sí, Museo del Orinal. Más de 1.300 manifestaciones de este objeto de 27 países diferentes. Fíjate si es curioso y fíjate si Ciudad Rodrigo guarda celosa un montón de recuerdos y de sorpresas que tienes que visitar en tu próxima escapada. Ciudad Rodrigo, hoy queríamos acercarnos como uno de los imprescindibles para el año 2023 a esta población de Salamanca, de Castilla y León y de nuestro querido país. Nosotros tenemos que continuar camino porque ahora, claro, tenemos que hablarte de un nuevo patrimonio de la humanidad. Vaya programazo en el que te hemos hablado ya de un montón de cosas. Fíjate, en lo que antes comentaba Carlos de que el río Loire tiene que ser patrimonio de la humanidad, lo es. En lo que antes hablaba Carlos de que Ciudad Rodrigo tenía que ser patrimonio de la humanidad, se lo vamos a decir, que lo tienen que hacer. Sí. Pero es que ahora vamos a hablarte de otro lugar maravilloso. Ya lo tuvimos aquí, pero es que el equipo de Miradas Viajeras se ha desplazado hasta allí para elaborar el siguiente reportaje. Nos vamos a conocer San Gimignano. San Gimignano delle Belle Torri, o San Gimignano de las Bellas Torres, está en la Toscana, a 56 kilómetros al sur de Florencia. Sirvió como un importante punto de paso para los peregrinos que viajaban hacia Roma o desde Roma por la Vía Francigena. La ciudad se independizó en 1199 y entre los siglos XI y XIII, las familias nobles y los comerciantes de clase media alta que controlaban la ciudad libre construyeron muchas casas torre fortificadas, hasta 72, como símbolo de su riqueza y poder. Aunque solo han sobrevivido 14, San Gimignano ha conservado su atmósfera y apariencia feudales. El centro histórico de San Gimignano se asienta sobre una altura de terreno dominando el paisaje circundante. Teníamos un compromiso pendiente contigo. Es verdad que cuando hablamos de San Gimignano nos dijiste que querías verlo, nos dijiste que teníamos que contártelo en imágenes, nos dijiste que querías que te lo mostráramos. Y, una vez más, promesa cumplida aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Carlos, lo vuelvo a ver y vuelve a ponerme los pelos de punta, ¿eh? Sí, además, bueno, yo lo conocí hace muchos años, casi no, podría decir décadas, pero
Volví en plena pandemia y claro, ahí el encanto fue doble porque había muy poca gente. Fui en primavera además, verano obviamente siempre es la zona, el momento de más turismo y al ser un pueblo pequeño realmente se peta, vamos a decirlo en lenguaje crudo y duro. Pero eso, ir en primavera, que la Toscana en primavera tiene un encanto especial, una luz increíble. Y pues eso, en plena pandemia la parte positiva era que no había apenas turistas. Y bueno, entrar por la puerta, una de sus puertas medievales, y ir subiendo tranquilamente hacia la Plaza del Duomo, wow, te da un poco, te va llevando poco a poco a lo que yo llamaría el Manhattan de la Edad Media, ¿no? Porque incluso en aquellas épocas la gente, las familias nobles, competían a ver quién la tenía más grande, en este caso más alta, porque parece imposible que ahí pudiera haber 72 torres. Ahora solo se conservan 14 y aún así impacta y es impresionante, pero 52 yo no acabo de ubicar cómo podían encajar esas 72 torres. Y bueno, lo que hablábamos antes de la historia es muy importante, ¿no? El esplendor de San Gimignano tiene que ver mucho pues, con la vía francígena, que para los que no la conozcan conecta de hecho, porque se sigue haciendo hoy en día, es una ruta de peregrinación, Canterbury, en Inglaterra, en Gran Bretaña, con Roma, con la ciudad del Vaticano. Son más de 2000 kilómetros, que en su momento nació porque todo arzobispo necesitaba ir a Roma a ser investido, a recibir sus vestimentas arzobispales, ¿no? Entonces, el primer arzobispo que recorrió esa ruta lo documentó y luego pues, el camino se fue ya popularizando y a día de hoy es una de las rutas importantes. Y una cosa también muy digamos, a destacar es que, así como otras ciudades de Italia, en el paso de la Edad Media al Renacimiento perdieron muchas de las murallas, los castillos, los torreones, los bastiones. El caso de San Gimignano, por una gran desgracia que tuvo la ciudad, que fue una peste en el siglo XIII, en el cual perdió un porcentaje enorme de su población y perdió preponderancia económica porque nadie hacía el camino, nadie hacía esa peregrinación. Esa desgracia de la ciudad se convirtió para nosotros ahora en su bendición, porque se quedó anclada en el tiempo, se quedó en su pasado medieval, perdió su independencia que la había conseguido en 1199 y pasó a depender de Florencia, obviamente mucho más importante, mucho más grande, mucho más potente como ciudad, que está a solo 60 kilómetros, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que se conserva ese espíritu medieval. Es patrimonio UNESCO desde el año 1990, creo recordar. Contaba con 72 torres que fueron construidas entre el siglo XI y el siglo XIII, también me parece, y sobre todo es uno de esos lugares que nos gusta contarte porque es uno de esos lugares mágicos. Tiene alma, tiene un algo especial, tiene sobre todo esa autenticidad de la que te está hablando Carlos Olmo, el director de Vagamundos, tertuliano, viajero y periodista, pero sobre todo gran viajero que camina con nosotros en este programa. Y es un lugar de esos que hay que disfrutar, ahora sí, poco a poco y paso a paso. Sí, porque son calles estrechas, como decíamos antes, medievales. Hay a veces calles que tienen arcos de piedra que conectan dos edificios a cada lado de la calle, los blasones que hay en toda la ciudad. Bueno, realmente no es una ciudad, es un pueblo grande. Es un pueblo grande, es verdad. Pero claro, con esas torres que se conservan, esas 14 torres, pues eso te da esa imagen de... Esto fue una ciudad muy moderna en el siglo XII, en el siglo XIII, ¿no? Y bueno, tiene mucho encanto. Las terracitas que hay pues, en la Plaza de la Cisterna, se llama así porque tienen en el centro de la plaza, bueno, no el centro porque es una plaza triangular,
no es una forma habitual, lo que pasa que al estar en una colina el espacio es el que es, ¿no? Entonces ahí para encajarla pues la tuvieron que hacer triangular y en una parte de la plaza está ese pozo enorme de piedra, esa cisterna que servía para suministrar agua al pueblo. Sufrió en su momento también asedios, por supuesto, por eso también es una ciudad amurallada. Y la Piazza del Duomo, la plaza de la catedral, que es también una maravilla. Es que no hay un solo lugar de San Gimignano que no tenga algo que destacar. Desde pues, el arco de piedra original del siglo XII hasta las casas que están llenas de ventanas pequeñas. Bueno, no sé, es absolutamente mágico, una palabra que usamos aquí con cierta frecuencia, pero pues que normalmente traemos sitios que son mágicos. O sea, nadie puede ir a la Toscana y sí que hay muchos sitios en la Toscana increíbles. Florencia, pues Siena, hay muchos sitios, pero es que esto es especialmente condensado en un área pequeña, realmente si duermes allí maravilloso, pero si no lo vas a visitar en una visita del día desde Florencia, pero eso sí, quédate hasta el atardecer, quédate hasta la noche, porque es uno de sus encantos especiales. Qué gran consejo. Está a 56 kilómetros más o menos del sur de Florencia y, como te cuento, es uno de esos lugares que tienes que descubrir despacio, sobre todo, efectivamente, cuando llega la noche. Carlos, a mí me gustaría, para terminar, un momento y un lugar, un instante y un lugar. Pues mira, como comentábamos ahora, está construida una colina, ¿no? Con lo cual a su alrededor tiene, bueno, viñedos sobre todo, estamos hablando de la Toscana y sus vinos. Entonces es salirte de la ciudad hacia el este y hay varios miradores, con lo cual vas a ver el atardecer, o sea, el momento es el atardecer, vas a ver el pueblo en primer plano y detrás la puesta de sol en el oeste, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, además de muy fotografiable y muy fotogénico, con esas 14 torres destacando, pues el ambiente, el entorno ya totalmente campestre, totalmente bucólico de las praderas de la Toscana, de sus viñedos, te llevan directamente al paraíso, ¿no? Y luego ya, pues después de ver el atardecer, ya te vas a un restaurante, si es primavera, verano, una terracita, porque hay muchas terrazas, restaurantes con mucho encanto en el pueblo, y pues al cenar allí con un buen vino de la Toscana no se me ocurre mejor manera de poner el broche de oro a un día mágico. Auténtico, singular, un lugar con alma, que queríamos traerte hoy de nuevo aquí a los Patrimonios de la Humanidad, porque cuando lo hicimos el año pasado no tuvimos la oportunidad de actualizarte las imágenes. Sois muchos miles los que nos habéis escrito diciendo que queríais ver esas imágenes, que queríais ver San Gimignano y sobre todo que queríais compartirlo con nosotros después del relato que nos había hecho Carlos Olmos. Recuerdo que aquella tarde en la que estuvimos hablando de San Gimignano fue especial, los dos casi nos emocionábamos pensando en ese lugar y nuestra promesa fue: lo volveremos a hacer, volveremos a ir, grabaremos las imágenes y os traeremos otra vez San Gimignano desde el punto de vista de las experiencias, de las emociones, como lo hemos hecho hoy. Por lo tanto, promesa cumplida. San Gimignano, Patrimonio de la Humanidad desde el año 1990. Y como dice Carlos Olmo, director de Vagamundos, un lugar mágico, de esos de verdad. No es un eslogan, es una realidad. Es pura magia, pero sobre todo es pura experiencia y pura emoción cuando se llega. Pues sí, y hay que subir a alguna de las torres, o varias si uno está en buena forma. ¿Cuántas quedaban en...? 14, lo que pasa es que no se pueden visitar todas, pero sí hay varias a las que se puede subir y desde ahí estás justo pues eso, en el centro del pueblo y ves la vista de 360 grados alrededor de la torre. Pues a mí tampoco se me ocurre mejor manera de terminar en este viernes los contenidos de los lugares, de los destinos que hoy queríamos compartir contigo.